Expositoras que se encuentran presentes acá en la sala número 3 de manera presencial, que es la Fundación contra el Femicidio con Javiera en la Memoria. Les comentamos que las normas de exposición corresponden que ustedes en 10 minutos realicen su exposición para posteriormente pasar a un máximo de 2 preguntas sucesivas para que ustedes las respondan en un máximo de 2 minutos. Tienen la palabra a partir de ahora. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Nuestros nombres son Claudia Neira Oportus y Paula Silva Terrero, que les habla, y comparecemos ante esta institución como integrantes de la Coordinadora 19 de diciembre y la Fundación contra el Femicidio con Javiera en la Memoria. La Coordinadora 19 de diciembre, de la mano de la Fundación contra el Femicidio con Javiera en la Memoria, nace en el año 2018 con el objetivo de instaurar el 19 de diciembre de cada año como Día contra el Femicidio. Nacimos en memoria de Javiera Neira Oportus, quien fuera brutalmente asesinada a los 6 años por su padre biológico en el contexto del femicidio frustrado de su madre, en un indiscutido acto de castigo femicida, el 19 de diciembre de 2005. Desde esa fecha, las agrupaciones feministas se reunieron en su nombre para conmemorar este día que marcó nuestra historia, por lo que el reconocimiento a nivel legal importa para efectos del alcance del ejercicio de memoria urgente y necesario que debe realizar la institucionalidad. Dicho objetivo fue logrado a través de la Ley 21.282, de 10 de noviembre de 2020, que declaró el Día contra el Femicidio. Siguiente. Nuestro trabajo se enmarca en los pilares de denuncia, formación y educación, ya que buscamos concentrar fuerzas para generar un cambio cultural que erradique la violencia contra las mujeres, niñas, niños y niñas, así como aquella que aqueja las diversidades sexuales y de género mediante la educación a todo nivel, incluyendo la difusión de contenidos con perspectiva feminista en la prensa. Además, buscamos incidir en la discusión legislativa en temáticas relacionadas con la violencia hacia la mujer, realizando estudios en temas de fundamental relevancia, como por ejemplo en cuanto al cumplimiento de medidas cautelares. La Ley 21.282 del 10 de noviembre de 2020 dispone, artículo primero, objetivo de la ley. Esta ley tiene por objeto conmemorar los días 19 de diciembre de cada año el Día Nacional contra el Femicidio, con la finalidad de visibilizar este delito como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, así como dignificar la memoria de quienes han sido víctimas del femicidio, reconociendo a su vez el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Artículo 2. Declárese el 19 de diciembre de cada año como Día Nacional contra el Femicidio. Los establecimientos educacionales, las organizaciones sociales y de la sociedad civil podrán realizar actos y o actividades conmemorativas en esta fecha, contribuyendo especialmente a prevenir y erradicar toda violencia contra las mujeres y como forma de reparación digna a quienes han sido víctimas de femicidio. La ley que declara el día 19 de diciembre como Día contra el Femicidio implica visibilizar este delito como la forma más extrema de violencia contra las mujeres, dignificar la memoria de las víctimas de femicidio, reconocer el aporte del movimiento feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en Chile, y autorizar establecimientos educacionales, organizaciones sociales y de la sociedad civil para conmemorar el 19 de diciembre, recién pasado, el día de ayer, como una forma de reparación digna a quienes han sido víctimas de femicidio y sus familias. Buenas tardes, continúo. Bueno, como decía mi compañera Paula, el 19 de diciembre, el Día contra el Femicidio, día que lográramos que fuese declarado ley el día de ayer, fue conmemorado por bastantes instituciones y algunas organizaciones, y esperamos alguna conmemoración también de la convención que nos llegó, ¿no? Que de alguna manera el trabajo nuestro apunta a la institucionalidad por el alcance que pueda tener en la conmemoración y en la visibilización de esta problemática. Lo digo, ¿no? Bueno, continúo con la presentación. Está además decir que esta reunión, este trabajo que nosotros hacemos como organización feminista tiene que ver con el trabajo que no ha realizado el Estado en la medida que no ha dado cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para las mujeres, ¿no? Dentro de los derechos humanos
que no ha cumplido, no está el tema de la prevención, de la sanción, de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que está establecido uno en CEDAW y el otro en Convención de Belén do Pará. Es tanto el incumplimiento que ni siquiera hoy día contamos con una ley de violencia integral, ¿no? Tenemos un proyecto de ley que se ingresó hace bastantes años ya, 5 o 6 años, que es una verdadera declaración de principios. Uno al leer los primeros 7 artículos de la ley se ilusiona y cree que de verdad el Estado está tomando en serio el tema de la violencia hacia las mujeres, y una vez que avanza la ley y empieza a desarrollar cómo va a comprometer cada uno de los principios, se evidencia la falta de financiamiento, la falta de voluntad del Estado de financiar estos principios garantistas que ponen en el comienzo, y se cae la ley y todo lo deja como de manera facultativa y lo relativiza. Contarles que la idea esta nuestra del Día contra el Femicidio es o ha tenido que ser de alguna manera subsidiar el trabajo que el Estado no ha hecho. Por eso se trata de una ley pequeña que no tiene financiamiento, porque nació solamente a nivel parlamentario, no sin ningún apoyo del Ejecutivo, no había ninguna posibilidad de eso. Y la idea es llamar la atención sobre la gravedad del femicidio, la necesaria construcción de políticas públicas destinadas a promover un trato igualitario, educar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, visibilizar a las víctimas de femicidio, anónimas totales, y dignificar sus vidas y las de sus familias. Cabe destacar que que el femicidio es un delito pluriofensivo, de gran lesividad personal, familiar y social, ya que atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, entre algunos derechos que viola. Solamente para tener presente, entre los años 2015 y 2020, estos son los resultados de un estudio que estamos iniciando, se ingresaron a los tribunales penales 28.951 causas por maltrato habitual. De ellas, de estas 28.951, se decretaron 3.869 medidas cautelares. Eso significa que apenas un 13% de las mujeres que denunciaron en tribunales penales maltrato habitual, el tribunal encontró que su vida corría algún riesgo y decretó alguna medida cautelar. Y este es un dato que a nosotros nos preocupa de sobremanera, porque dentro de la batería, ¿no?, de medidas cautelares de las que disponen los tribunales, en ningún caso se dictaminó una que tuviese que ver con la relación hijos e hijas en medio de este conflicto. Los tribunales penales tienen la facultad de disponer como medida cautelar el cuidado personal provisorio de los niños o niñas que tienen en común la pareja que está viviendo la situación de conflicto. Tiene la posibilidad de dictar un régimen comunicacional también provisorio y también el derecho de alimentos, y no lo hace. Eso significa que hay una mujer denunciada con una medida cautelar de no acercamiento, que es la medida mayoritariamente utilizada por los tribunales, pero donde el tribunal, pudiendo hacer uso de la facultad y dejar ordenada la situación de los niños y las niñas en común, no lo hace. Por lo tanto, el problema queda vigente. Entonces nos encontramos con la consecuencia de eso es que las mujeres están con medidas cautelares, pero los niños y las niñas tienen derecho a visitas con su padre. Agresor, digamos, ¿no? Bueno, y ahora nosotras, como coordinadora de 19 de diciembre, como Fundación contra el Femicidio, hemos trabajado en la creación, la construcción de 2 libros, ¿no?, que reúnen historias de violencia, el primero solamente sobre violencia y el segundo sobre solo femicidio. Es interesante el ejercicio que nosotros hemos llegado a hacer con estos libros, porque son libros que tienen que ver con recoger la historia en vida de las mujeres que han sido asesinadas a través de un testimonio directo que nos da la familia y que después es validado por la familia, ¿no? O sea, aquí tiene una edición gramatical básica, pero que persigue mantener el espíritu que nos ha dado la familia. Con la elaboración de estos 2 libros, nosotras creo que nos hemos formado teórica y políticamente de manera casi indestructible en materia de femicidio, ¿no?, y del comportamiento que el Estado tiene respecto a las mujeres asesinadas. Toda vez que es demasiado evidente la negligencia del Estado en
en las historias de femicidio. Les cuento, por ejemplo, Daniela Reyes, 17 años, asesinada en La Serena, donde fueron llamados 3 veces durante la golpiza que ella estaba recibiendo, Carabineros, Policía de Investigaciones, Seguridad Ciudadana, nadie llegó, Daniela murió. Voy a ser muy breve, ¿no? Daniela murió. Y no contenta la intencionalidad con eso, el fiscal se equivoca en formalizar y formaliza por lesiones graves un caso de femicidio, que haciendo uso de todas las instancias judiciales de nulidad, fue imposible sancionar al femicida por femicidio y está por lesiones graves, y este femicida va a estar prontamente en las calles, además. Natividad Barcaza, que mientras se realizaba la marcha del 8 de marzo más grande en este país, Natividad era asesinada en Recoleta por su marido que estaba preso y donde ella, siendo víctima de muchas amenazas, tenía una medida cautelar vigente. Sin embargo, fue asesinada por el femicida habiendo medida cautelar, ¿no? O sea, nosotros no imaginamos que hay un elemento básico, que no hay que ser experta en nada para entender que si el Estado decidió cautelarme es porque alguna responsabilidad tiene sobre mi cuidado, ¿no? Acá ocurre que la mayoría de los femicidios son con medidas cautelares, porque justamente es cuando el femicida se ve atrapado y ha comprendido que se terminó la impunidad, que se terminó esta decisión de la mujer de guardar silencio, ¿no? Entonces, es habitual que el femicidio ocurra hasta 60 días después de que sea dictada la medida cautelar. Y tenemos como contraparte de eso un Estado que guarda silencio, que no se hace cargo, ¿no? Que esta persona estaba cautelada por él. Antonia Garros. 2 minutos, por favor. Antonia Garros, donde Carabineros la lleva, luego una denuncia de violencia, la lleva a arreglar la situación con el agresor al departamento y después de esa discusión, Antonia se suicida. Silvana Garrido, Marta Busto, Macarena Valdés, Jimena Cortés, donde ha habido que exhumar nuevamente los cuerpos porque se acusa suicidio o muerte natural en algunos casos. Isidora González, donde su femicidio no se tipifica como tal porque la Corte estableció que no tenía una relación tan duradera con el femicida, ¿no? Que no es duradera la palabra que usó, que era como un vínculo débil, ¿no? Con el femicida. Por lo tanto, esto había sido condenado en primera instancia a 40 años como femicidio y luego se rebaja porque el tribunal estableció que no era tan fuerte el vínculo. Y por último, y el último femicidio que hemos tenido este año, es el de Teresita Ponce, la mujer de la granja, que fue secuestrada y asesinada por un hombre que estaba privado de libertad, ¿no? Y creo que a partir de las historias que nosotras trabajamos, es súper fácil leer el comportamiento o lo que no hace, ¿no? El Estado para proteger la vida de las mujeres. Por eso a nosotros nos parece fundamental, ¿no? Que la Convención conozca estas historias, que son anónimas por lo demás, que antes de la ley de femicidio del 2010 ni siquiera conocíamos los nombres, recién esa ley, que es una ley muy mínima, nos permitió cuantificarla, conocer algunos nombres y que así han sido las organizaciones sociales y feministas quienes hemos tenido que hacer la contención, apoyar las denuncias y visibilizar este tema, mientras hay un Estado que, habiéndose comprometido en tratados internacionales, no le ha dado cumplimiento a ninguno de ellos. Muchas gracias. Se abren los espacios para poder realizar preguntas por parte de los y las convencionales. El Zoom, eso. No tenemos preguntas, así que agradecemos a la expositora. Sí, tiene la palabra convencional, la única que tiene palabra para preguntas. Ahí parece, sí, ahí sí. Muy buenas tardes a nuestro coordinador, a los secretarios, secretarias y a nuestras colegas convencionales. Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, un 19 de diciembre nos toca a todas las mujeres y hombres también que estén sensibilizados, y no solo sensibilizados, sino que también están en contra de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, valga la redundancia. Quisiera consultarles respecto a este tema de la protección, la judicialización respecto a estas distintas causas y las dificultades y barreras que han existido, y que estas barreras obedecen a temas más culturales.
desde la perspectiva de ustedes, los jueces, las juezas, ¿qué tanto influye el criterio, la valoración que le den a estos hechos y que ha impedido que surjan o sigan su curso las distintas denuncias que han existido? ¿Cómo lo ven ustedes y cuáles serían las propuestas en términos de cómo garantizamos la judicialización y que ésta sea efectiva? Antes de darle la palabra, me permito hacer uso de la segunda pregunta, un poco para secundar también lo que ha dicho la convencional. Me adhiero completamente, pero como pregunta solo agregar, los fallos erróneos o las sentencias que no han producido eficiencia en justicia, ¿se deben a un mal criterio de los jueces por aplicación de la ley o una mala legislación? Eso, tienen 2 minutos para poder realizar respuesta a las preguntas. Qué complejo el tema del tiempo porque es una historia no contada, entonces hay que partir desde cero. Mira, es curioso lo que voy a decir, pero en realidad quienes menos responsabilidad tienen en la impunidad de los crímenes a las mujeres son los jueces y las juezas, ¿no? Porque este es un circuito de justicia que no funciona. Y acá lo que señalaba la constituyente, hay una cuestión cultural. Carabineros ve que hay una mujer que está del piso 10 tirada en el suelo y asume que es suicidio, ¿no? Y que la caratula como suicidio, ¿no? Tenemos el caso de Marta Bustos, una mujer que apareció enterrada en un vertedero, en un huasco, cubierta con cal, y el servicio médico legal la caratuló como muerte natural, ¿no? Tenemos una ineficiencia, tenemos la situación de Ginny Sandoval y sus 3 hijos, asesinada ella y sus 3 hijos, ¿no? En un incendio, y llegó bombero y carabineros, limpió todo porque eran los días previos del Año Nuevo y nos deja sin pruebas, ¿no? Entonces hay un circuito de justicia que no está funcionando, desde la cuestión proteccional, que quizás ahí sí tiene más relevancia los jueces, ¿no? Y las fiscalías también, que son quienes informan a los jueces de la situación, pero luego carabineros, policías con cero experticia, servicio médico legal hace exhumar a las familias 2 veces, o sea, perdón, obliga a una nueva exhumación con lo complejo y traumático. Los juicios en materia de femicidio duran 5 años y son juicios sostenidos por las familias, no solamente sostenidos en cuanto al empuje procesal que tienen que darle, sino que además a financiar ellas las exhumaciones, ¿no? Algunas con resultados favorables, como Silvana Garrido, que se logró revertir el tema, y no recuerdo cuál más. Sí, y la verdad es que, solo para comentar, en el caso de lo único que podemos decir que puede ser un problema de criterio de las judicaturas es la aplicación de medidas cautelares y el control del cumplimiento de estas, más que nada, y sobre todo en aplicar medidas cautelares relacionadas con el cuidado de los hijos, que podrían ser significativas a la hora de defender a las personas y a las víctimas de femicidio o de violencia, de que llegara el caso a algo peor. Sí. Para cerrar nomás, en realidad la mayor responsabilidad en esto la tiene Carabineros, Investigación, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía. El Ministerio de la Mujer, además, que no contempla una cantidad de abogados, abogadas, incluso de apoyo psicológico para las víctimas, que cubra, ¿no?, esta necesidad de que la gente ya una vez enfrentada al femicidio, al menos tenga un apoyo jurídico que le garantice cierta tranquilidad, que le garantice el acceso a la información de lo que está ocurriendo en el juicio. Hoy día estamos en el 8º día del juicio por el femicidio Muriel Mazuelos, un juicio que se pidió la postergación 30 veces. Sí, 30 veces. De ese grado de violación de derechos estamos hablando. Muchas gracias.